buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de este espacio de actualidad que realizamos desde el Centro de Producción de Agüeyes para este canal Televisión, donde tratamos temas de interés referentes al municipio. Y esta semana vamos a hablar de cultura y en concreto de escritura, porque hoy nos acompaña un querido amigo y compañero que el pasado viernes 16 de marzo presentaba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüime su obra más reciente. No decimos última, porque siempre hay una penúltima, pero sí su obra más reciente, con el título de Nelson Mandela, El camino a la libertad. Me refiero al escritor de este municipio, del municipio de Agüime, Antonio Lozano González. Antonio, querido amigo, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Bueno, una nueva obra. Y además yo creo que ya está escrita en el libro Guinness de los récords, porque la has escrito en un tiempo récord. Bueno, no está escrita, pero la verdad es que es la novela que más rápidamente he escrito, pero porque me he visto obligado a hacerlo así, porque era un encargo de la editorial Anaya y me avisaron en julio y la tenía que tener terminada en octubre, ¿no? Y claro, es una biografía novelada, no es una biografía pura y dura, no, sino es una novela en la que transmiten la biografía de Mandela, pero es una biografía, con lo cual te tienes que documentar mucho antes, ¿no? Tengo que leer un montón de cosas, un montón de libros, un montón de artículos, la autobiografía, que es un tocho, que es un libro maravilloso de Nelson Mandela. Entonces no era solamente ponerte a escribir, sino ponerte primero a documentarte, a leer, y después un par de meses para escribir. O sea que nada, nunca me había visto tan apurado, pero bueno, salió finalmente. O sea que... ¿Cuál fue el motivo precisamente de que la editorial Naya te encargara este trabajo? Bueno, pues porque este año de 2018 se cumple el centenario del nacimiento de Mandela. Él nació un 18 de julio de 1918. Entonces el centenario, y aprovechando la efemérides, pues Anaya quiso publicar un libro es un libro para mayores de 14 años, pero es un libro para adultos también, porque yo lo he escrito como un libro para adultos, pero que para mayores de 14 años decir que se va a leer también en institutos. Y a mí me parece fantástico, a mí el proyecto me encantó desde que me lo propusieron, primero porque soy un gran admirador de la figura humana y política de Nelson Mandela, y segundo porque me parece fundamental que nuestros jóvenes conozcan mejor a ese personaje, porque a esa generación sí, Mandela les sonará, ¿no? Y les sonará a lo mejor como algo positivo, pero seguro que no saben ni contra qué luchó, no saben lo que era el apartheid, etcétera, ¿no? Y es muy importante que lo sepan, porque estas cosas terribles que ocurren en el mundo, si no se mantiene el recuerdo vivo, siempre corren el riesgo de repetirse, ¿no? Y es decir, la memoria histórica hay que mantenerla siempre viva, y es muy importante que los jóvenes tengan referentes, es decir, grandes personajes de la historia, que son los que nos sirven de guía, los que nos iluminan el camino, de guía cuando son referentes en cosas buenas, ¿no? Cuando son referentes en cosas malas, eso fuera, pero un hombre que luchó tanto por la libertad de su pueblo, que tuvo que luchar contra esa ignominia que fue el apartheid, pues es importantísimo que los jóvenes lo conozcan. Ya no es la primera experiencia que tiene con respecto a escribir novelas para el público juvenil, ¿no? Bueno, la otra novela que me publicó Anaya, esa no fue un encargo, sino que fue una novela que escribí yo y ellos me la pidieron para publicarla, Me llamo Suleimán. Pero yo realmente Me llamo Suleimán la escribí para adultos. Yo nunca pensé que fuera a ser publicada en una colección juvenil. Pero cuando Anaya vio el texto y le interesó y le gustó, me pidió publicarla también pues para que la pudieran leer jóvenes de instituto, y a mí me pareció muy bien, porque me parece fundamental también que ese tema, el de la inmigración,
se toque, se conozca mejor en los institutos, ¿no? Que haya debate sobre el tema. Es uno de los grandes dramas de la humanidad, es un tema sobre el que en general nuestra sociedad tiene un desconocimiento amplio, tanto, sobre todo en cuanto a las razones por las que tantos miles de personas tienen que emigrar, cómo es ese viaje. Me llamo Suleimán, habla del viaje, o sea que sí, también es la segunda novela que está publicada por Anaya para un público juvenil. O sea que ya la relación entre Antonio Lozano y esta editorial ya viene de atrás. ¿Cómo fue ese trabajo de documentación sobre la figura de Nelson Mandela? Bueno, pues fue, en primer lugar, tenía en mi casa un libro que me había regalado mi hijo por un cumpleaños y que era la biografía, la autobiografía de Nelson Mandela, ¿no? Es un libro, como te digo, que es un buen tocho, porque la vida de Mandela da para mucho. Entonces me leí ese libro, pero fui a la mediateca de Casa África. En Casa África pues tenían varios libros sobre Mandela, por ejemplo sobre la filosofía Ubuntu, que es fundamental a la hora de hablar de un aspecto muy importante de Mandela, que fue que no solamente consiguió la abolición del apartheid, sino también consiguió el perdón y la reconciliación entre blancos y negros en el país, cosa que era mucho más difícil, ¿no? Y eso es a través de su visión del mundo, que es una filosofía milenaria africana que se llama Ubuntu. También tuve que leer sobre eso, tuve que leer sobre otros aspectos. Por ejemplo, ya me había leído anteriormente un libro muy interesante de John Carlin, sobre el que se hizo una película, la película Invictus, y que se llama, el libro en castellano pues fue publicado con el nombre del Factor Humano, y que es sobre cómo utilizó Nelson Mandela el rugby para facilitar la reconciliación entre blancos y negros, porque el rugby era un deporte de blancos, ¿no? Era de ricos, de blancos y tal. Los negros jugaban al fútbol y los negros no iban al rugby. Entonces, aprovechando que habían concedido la celebración del Mundial de Rugby en Sudáfrica, pues Nelson Mandela pues trabajó desde ahí para que los jugadores de la selección fueran pueblo por pueblo a enseñarles el rugby, a hablarles del rugby, a enseñarles cómo se juega a los niños, a las escuelas, recorrieron todo el país, fueron digamos despertando entre la población negra la afición hacia el rugby y además ganó el mundial, ¿no? Ganó el mundial y entonces eso fue una alegría inmensa, fue algo que unió en la alegría a tantos a negros como a blancos, ¿no? Fue un factor fundamental, una jugada muy inteligente de Nelson Mandela. Sí, no hay duda, una jugada que le salió maravilla porque fue una manera de integrar a la población tanto blanca como negra del país, ¿no? Efectivamente, porque los negros, claro, en la época del apartheid no iban al rugby, pues esto es para los blancos, que son los que nos están machacando. Nosotros no queremos saber nada de esto, ¿no? O sea, para que veas que el deporte a veces sirve también a buenas causas. Además del deporte, Antonio, cuéntanos algún logro más de este personaje fundamental en la historia moderna. Bueno, el país vivía bajo una legislación que se llamaba del apartheid, que quiere decir segregación, separación. Entonces, aquello era terrible, porque los negros, que eran los que estaban en su país, no podían, tenían que vivir de manera totalmente separada de los blancos, para mal, por supuesto. O sea, tú ibas a un parque y en el parque ponías banco para blancos. Y si tú te sentabas aunque no hubiera nadie sentado ahí, en ese sitio, pues te multaban, te llevaban a la cárcel. La gente de los negros vivían atestados en lo que llamaban los townships, que eran unos barrios que no tenían ni alcantarilla, ni luz eléctrica, ni agua corriente, en unas condiciones ni asfalto, en unas condiciones, casas pequeñísimas,
sanitarias inmundas, vivían absolutamente como animales, ¿no? Los hospitales para negros no tenían, no tenían de nada, había muy pocas camas, las ambulancias para negros lo mismo, para conseguir una ambulancia para negros y tal, y para blancos los hospitales eran al nivel de los mejores hospitales europeos, ¿no? En el transporte lo mismo, tú no podías coger una guagua para blancos, tenías que coger una guagua, que eran unos cacharros viejos que eran para los negros. Tú no podías viajar en primera clase en tren, tenías que viajar en tercera clase si eras negro. Había en el ocio lo mismo, en los restaurantes, los bares, tú no te podías meter, estaban los blancos por un lado y los negros por otro, ¿no? Y estaban viviendo en su propio país. Entonces, fíjate tú que el Congreso Nacional Africano, que es el partido de Mandela, que logró abolir esta legislación, nace en el año 1912, antes que Mandela. Y es decir, que fue una lucha muy larga. Y hasta 1960 seguían los planteamientos de Mahatma Gandhi y eran los de la no violencia. Pero ya en 1960, cuando ya vieron que los masacraban, la policía mató a miles y miles de personas encerradas en las cárceles, torturas, ya en 1960 crearon un brazo armado que se llamaba la cabeza de lanza, y porque no había manera sino de luchar. Eso sí, la condición era para hacer sabotajes, no para atentar contra personas, ¿no? Pero en fin, llegó un momento ya en que la situación era insostenible y Mandela estuvo 27 años preso en la cárcel de una isla llamada Robben Island, y bueno, su lucha fue la pelea del liderazgo de esa organización, de sufrir en la cárcel, antes ya había estado en la cárcel, torturas, de todo, ¿no? Y así pues incluso logró lo que logró. Finalmente era el gran líder, era el hombre respetado por todos, y el gobierno blanco, como tenía sanciones por todos lados, ¿no? No podían jugar en los Juegos Olímpicos, no podían competir en ninguna competición internacional de cualquier deporte. Los deportistas extranjeros tenían prohibido. Además, recuerdo una vez que a Severiano Ballesteros lo multaron por ir a jugar al golf en Sudáfrica, porque estaba prohibido que fueran, pero además sanciones económicas, etcétera, sanciones en cuanto a préstamos, ¿no? Y hubo un momento en que ya la economía se vio que se iba ahogando, y el gobierno blanco pues tuvo que pedirle a Mandela emprender negociaciones para cambiar las cosas, ¿no? Negociaciones que duraron varios años, pero que finalmente fueron exitosas y que acabaron con la victoria del partido de Mandela, en unas elecciones a las que también se presentaron los partidos blancos, lógicamente. Pero era la primera vez en la historia del país en que los negros podían ir a votar, porque por supuesto no tenían derecho de voto. No tenían derecho ninguno. Tú eras un negro y vivías en un barrio y tu mujer trabajaba en otro, tú no podías ir a otro barrio a visitar a tu mujer. Así era la situación del país, así fue la situación de Sudáfrica durante tantos años. Afortunadamente, con la llegada de Nelson Mandela al poder, todo cambió. Hace unos años que Madiba, que también que era conocido en su entorno, hace unos años que nos dejó, pero ¿la Sudáfrica actual es la que Nelson Mandela soñaba? No, para nada. No, en absoluto, y por desgracia, ¿no? Porque Mandela consiguió lo más importante, que era acabar con décadas y décadas de apartheid, de humillación, de falta de libertad, pero y estuvo 5 años en el poder, ¿no? Porque él después podía haber seguido, pero ya decidió retirarse, dar pasos a otros dentro del Congreso Nacional Africano, que es el que siempre ha seguido ganando las elecciones, ¿no?
pero los que lo siguieron, primero Thabo Mbeki y después Jacob Zuma, sobre todo el último Jacob Zuma, no estaban a la altura de de Mandela, emprendieron el camino de la corrupción. Los blancos siguen siendo los ricos, y aunque hay una parte, lógicamente ha ido creciendo entre la población negra, gente que se ha podido enriquecer con negocios y tal y cual, que antes era impensable, y se ha creado una clase media, tal, pero la mayoría de la población sigue viviendo en barrios de ese tipo, tienen los mismos derechos ahora que los blancos, exactamente los mismos, pero viven en unas condiciones de miseria muy importantes. Las condiciones de vida no han mejorado para la mayoría de la población. El SIDA sigue siendo un gran problema. La inseguridad, el índice de criminalidad es de los más altos del planeta, y la corrupción ha crecido en el gobierno, ha crecido hasta tal punto que el último presidente, el que estaba hasta hace un par de meses, el propio partido lo ha expulsado del poder, ¿no? Y ahora ha entrado un nuevo miembro del Congreso Nacional Africano, que es un empresario multimillonario, y que, bueno, dice que va a acabar con la corrupción y que va a recuperar los valores de Mandela. Vamos a ver si eso es verdad o no, ojalá sea así, pero realmente no podemos decir, por desgracia, en absoluto que esta era la Sudáfrica por la que luchó y con la que soñaba Madiba. Esos datos también están en el libro que acabas de sacar, ¿no? Sí, eso es, y muchos más, lógicamente, porque la vida de Madiba fue muy larga, murió con 90 y pico años, muy intensa, pero no están presentados como una biografía, ¿vale? Porque, sobre todo para el público juvenil, eso es una pesadez, ¿no? Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918, no sé qué, no sé cuánto, no, está en forma de novela, y hay, por lo tanto, personajes de ficción, y fundamentalmente son tres los personajes de ficción, personajes inventados que no existieron en la realidad. Son un bisnieto de Mandela, que ficción, ¿vale? Porque Mandela tuvo bisnietos, pero este no era. Entonces, que tenía 13 años cuando murió Madiba. Madiba es el nombre del clan al que pertenecía, el clan familiar al que pertenecía Mandela, por eso de ahí viene el nombre cariñoso de Madiba, ¿no? Con el que conocía mucha gente ahí. Entonces este bisnieto ya va creciendo y va a la universidad. En la novela tiene 18 años y se da cuenta, porque en África es muy frecuente que los jóvenes conozcan su entorno cultural, histórico, su etnia, a través de las preguntas que le hacen a los mayores, ¿no? Esa relación entre jóvenes y mayores es muy importante en África para llegar al conocimiento. Pero este chico, pues por timidez o por falta de curiosidad, por lo que fuera, aunque estuvo mucho con Madiba, porque claro, ya Madiba había salido de la cárcel, no le hacía preguntas, ¿no? al bisabuelo. Y ya cuando murió y cuando se hizo más mayorcito, pues se dio cuenta de que había estado sobre las rodillas de su bisabuelo, había estado muy cerca de él, y era una fuente inagotable de sabiduría, y nunca había aprendido directamente de él, pues por no preguntar. Entonces quiso recuperar el tiempo perdido y quiso ponerse a investigar y conocer y para eso vuelve a Kunu, donde está su abuela, que se llama Tandiwe, personaje de ficción también. Kunu es el pueblo donde pasó una parte de su infancia Mandela. Y vuelve a ver a su abuela, que desde que murió la madre, cuando él tenía 7 años, pues por conflicto entre su padre y la nuera, que era su abuela, pues nunca la había vuelto a ver. El padre prohibió volver a ver a la abuela. O sea, recupera a la abuela.
y va al museo de Mandela en Kunu, que existe en realidad, pero ahí hay un viejo guardián que se llama Sifo, que es también un personaje de ficción, y que pasó de los 27 años de Mandela, coincidió 20 con Mandela, estuvo antes en la lucha anti-apartheid con Mandela, aunque era más joven que él, y en la novela tiene 80 y pico años, Mandela murió con 90 y algo, y entonces ese personaje que había sido tan cercano a Mandela, entre la abuela, este personaje, el viejo guardián del museo, y lo que él va investigando, leyendo en la biografía de Mandela, lo que va descubriendo en el museo, pues todo eso es la información sobre Mandela que se le va transmitiendo al lector. Bueno, ya ven, ya lo apuntaba Antonio al principio de la entrevista, que es una biografía novelada, sobre todo dirigida al público juvenil, aunque también por supuesto la puede leer el público adulto, pero al público juvenil, y claro, no le vas a meter todo eso tanto, porque hablando de una vida tan compleja como la de Nelson Mandela, murió con tantos años de edad, sí, casi centenario, como su nacimiento. Con 93 años murió. Entonces son tantos datos que para que el público juvenil conozca bien la figura de este gran personaje de la historia moderna, pues la verdad es que ha sido un acierto precisamente el que lo hayas hecho de esta manera, mitad realidad, mitad ficción. Sí, para que pase mejor, para que sea la novela más amena, para que haya una historia de ficción, una historia, ¿no? Y después, por supuesto, hay una selección, ¿no? No puedo contar, en una programa tenía 200 páginas, tenía que hacerlo en 200 páginas. Y está la parte de novela, que ya te lleva una buena parte, y la parte de biografía, ¿no? Entonces no podía meter todo, tenía que seleccionar, ¿no? Solamente la biografía novelada, no, la autobiografía de Mandela son 600 páginas así con letras chiquititas, o sea que imagínate todo lo que hay ahí dentro. El cuento es lo más esencial, lo más importante, ¿no? Tampoco se trata de cargar de datos y de cifras tal al lector, simplemente, pero vienen muchas cosas, ¿no? Que se tengan una idea profunda primero, de qué es el apartheid, qué fue el apartheid, pero también el contexto histórico, qué hacían ahí los blancos, ¿vale? Porque en los demás países africanos empezó la colonización y cuando llegó la independencia se fueron. Aunque en cierto modo siguen directamente influenciando, pero los gobiernos son de africanos. Y ahí, ¿no? En ese país se quedaron los blancos gobernando. Y entonces todo eso hay que contarlo también. Y después, lógicamente, pues la vida, tanto la vida personal de Mandela, con sus 3 esposas, una detrás de otra, claro, no era polígamo, pero se casó varias veces. Fue un desastre como padre, claro, si te pasas 27 años en la cárcel, si el tiempo que no se está en la cárcel estás luchando por todo el país, organizando huelgas, organizando manifestaciones, no puedes dedicarte a tus hijos, entonces él vivió siempre con la culpa de no haber sido un buen padre. Entonces hablo también de ese aspecto de su vida, pero sobre todo de su lucha, la lucha que llevó a cabo, la cárcel, que como es 27 años en la cárcel y seguir creciendo y seguir aprendiendo y seguir madurando, eso fue una etapa muy importante, y después también su etapa de gobierno, ¿no? Y su pensamiento, ¿no? Para terminar, ¿dónde podemos adquirir esta nueva? Pues nada, en cualquier librería, porque está publicado en una editorial importante que es Anaya, y bueno, si no lo encuentran en la librería en el momento, pues se lo piden al librero y el librero lo consigue sin ningún problema. Y si no, como último remedio, como último recurso, pasan por la casa de Antonio Lozano, que él tiene... No, pero yo no vendo. Esos son los libreros. No, pero la verdad es que es un libro que se puede adquirir en cualquier librería de cualquier municipio de la isla. Sí, por supuesto. Pues Nelson Mandela, El camino a la realidad, la obra más reciente de Antonio Lozano González, escritora huimense, que ya afortunadamente ha visto la luz, ha sido presentada, se presentó por primera vez el pasado viernes 16 de marzo en el Santo Pleno de Ayuntamiento a Güime, y que ahora va a ser un largo recorrido, ¿no? Sí, ahora viene una presentación en Las Palmas, que tiene fecha, todavía no tiene fecha, después en Madrid también, probablemente el 7
el 7 de abril, en Granada ya está programada en la Feria del Libro de Granada, creo que para el 28 de abril, el 29 de mayo está en la Feria del Libro de Fuerteventura, en fin, y estará en otros sitios, ¿no? Poco a poco se va armando esto de programas de presentaciones. Y qué bueno que hayamos pillado a Antonio aquí en Agüimes antes de que empiece ese largo periplo, porque si no, más adelante hubiera sido complicado poder cerrar esta entrevista como la hemos conseguido cerrar la noche de hoy para ofrecérsela a todos ustedes. Así que, querido amigo y compañero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Enhorabuena y felicidades por esta nueva obra. Pues muchas gracias, muy buenas noches. Y que sea, por supuesto, todo un éxito, que eso seguro que ya de entrada está asegurado. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima, Antonio. Hasta la próxima. Señoras, señores, nosotros nos despedimos, no sin antes agradecerles que hayan estado ahí acompañándonos, también desearles que disfruten de lo que resta de Semana Santa y nos volveremos a ver dentro de 7 días aquí, en este espacio de actualidad. Gracias y que pasen un feliz resto de jornada.